Ahí voy a grabar. Ya. Acá. Primero, recordarles el tema de las evaluaciones que ya les había indicado. Y segundo, el tema del examen final que lo vamos a dejar para el 12 de enero del 2021 y la repetición el 19 de enero. Y el sorteo que realizamos hoy día se los voy a mandar por email a los integrantes de cada equipo de trabajo. ¿Ya? Esto sí es súper importante porque yo alcancé a escuchar algo de la clase de Ingrid y escuché el tema también de cuando se consulta qué pasa cuando un hecho está dentro del periodo de ajustabilidad, pero nosotros sabemos que por sus características y además porque la NIC 10 lo expresa detalladamente, estos hechos, aunque estén dentro del periodo de ajustabilidad, no van a ser ajustables, no va a implicar un ajuste al 31 de diciembre del año anterior. Por ejemplo, dice, la caída en el valor de mercado de las inversiones ocurrida entre la fecha del balance general y la fecha de autorización de los estados financieros para su emisión. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Recuerden que siempre la norma tiene una traducción y habla de la fecha del balance general, pero en el fondo nosotros tenemos que tomar la traducción que es la fecha de los estados financieros. Entonces vamos a tener la entrega de los estados financieros del contador al administrador, del administrador al gerente, del gerente al directorio y del directorio a la junta directiva. ¿Ya? Pero estamos hablando del conjunto de estados financieros incluyendo las notas. Pero en la traducción del inglés al español se nos traduce como la fecha del balance general. ¿Qué otra cosa? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que si la empresa tiene una inversión y producto de una crisis económica o del tema de puntualmente del estallido social o de la pandemia, ocurrió dentro del periodo de ajustabilidad una caída fuerte de su inversión en la bolsa, eso es un hecho que va a contabilizarse, registrarse el mismo día de ocurrencia y no va a afectar los estados financieros que se están cerrando el 31 de diciembre. Pero lo vamos a dejar expresado en la nota que viene del estado financiero siguiente. La destrucción de una planta de producción por incendio. Eso había un caso típico. Bueno, tal como yo les decía, un incendio igual es algo grave. Yo no lo puedo dejar pasar. Pero no lo vamos a ajustar, pero sí vamos a dejarlo establecido en la nota. Cambio en tipo impositivo, cambios de legislación con posterioridad a la fecha de cierre. Aquí de repente se puede establecer de que la tasa del impuesto a la renta puede subir o puede bajar y también eso es un hecho prospectivo y va a tener efecto de el momento en que se aprueba la ley en adelante, ¿ya? Sobre todo las leyes, y ustedes deben haber aprendido en sus cursos de derecho, las leyes cuando se fijan o se decretan nunca son retrospectivas, ¿ya? Siempre son prospectivas. No podemos afectar algo que está antes de la aprobación de una ley. Ahora, hay leyes, por supuesto, que cuando favorecen al ciudadano, a veces dice ya, a partir de tal fecha, el efecto. Por ejemplo, el tema de los bonos que otorga el gobierno. En una oportunidad, en el 2008, otorgaron unos bonos por hijo y posteriormente se estableció una fecha. Y la fecha era con corte, supongamos, al 1 de julio del año 2008 y la ley la habían definido en septiembre. ¿Ya? Pero ahí hicieron un corte de beneficio. Ya, alguien me está preguntando algo en el chat. A ver. Ya. Lo otro también sería que también lo escuché en uno de los ejercicios, el inicio de un litigio después del cierre del balance. Ya. Acá hay una cosa súper fundamental. ¿Se recuerda cuando nosotros veíamos las provisiones y decía que una de las características era que se trataba de un hecho que tenía evidencia en el pasado? Entonces, si no hay evidencia del hecho que está ocurriendo en este minuto en los estados financieros, por ejemplo,
Si yo hubiese hecho una provisión del litigio, claro que lo tengo que ajustar, pero si no hice una provisión, no hay nada que haya originado este hecho económico. Por lo tanto, si no hay un suceso pasado que respalde o evidencie o fundamente lo que está ocurriendo el día de hoy, yo no lo voy a ajustar. ¿Ya? Y esos son como los ejemplos de hechos posteriores que establece expresamente la NIC número 10. Entonces, en el fondo, cualquier otro hecho económico que ocurra dentro del periodo de ajustabilidad, por supuesto, va a ajustar al 31 de diciembre. Y los demás, tal como decía Valentina en alguna de sus respuestas, va a depender y va a depender del criterio de quienes estén registrando o contabilizando o analizando los hechos. ¿Ya? Es súper importante que nosotros podamos tomar en consideración que algunos hechos sí y algunos hechos no, y los fundamentos, las razones las vamos a dar en forma precisa. Incluso por ahí Daniel encontró los párrafos de las normativas. Cuando uno tiene la norma en mano, puede ir también ayudándose de eso, que es importante. ¿Ya? Entonces, pasemos a revisar nuestra línea de tiempo. Una línea de tiempo bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en primer lugar? Primero, definir el periodo de hecho ajustable, que está en la línea amarilla, y el periodo de hechos no ajustables, que es como un lila claro. Entonces, en la fecha en que los estados financieros fueron aprobados por el directorio, es una fecha clave, dice, para definir el periodo de ajustabilidad. Por lo tanto, a partir del 15 de enero, ya los hechos no son ajustables, es decir, 16 de enero los hechos no son ajustables. Y entre el 1 de enero y el 15 de enero inclusive, recuerden que había un caso que era justo el hecho que pasaba el mismo día que se aprobaba el estado financiero, estos hechos económicos pueden ser ajustables siempre y cuando no lo establezca expresamente la NIC 10. Veamos, aquí nos vamos a encontrar con errores, con cambios de política, con cambios de estimaciones. Recuerden eso. Por lo tanto, yo tengo dos cosas allí que pudieran provocar cambios, que son los errores y los cambios de política, que eran los dos casos que podían ser retrospectivos. Los de estimación y algunos cambios de política son prospectivos. Por lo tanto, difícilmente, aunque caiga dentro del periodo de ajustabilidad y ese es un cambio de estimación, va a ser siempre prospectivo. Ahí hay otra clave de definición. La característica que tienen los cambios de política, los cambios de estimación y los errores son fundamentales para definir si son hechos ajustables o no. Es decir, algo que establece la NIC 8, yo lo llevo y lo hago comparable a la NIC 10. Entonces, tenemos la fecha de los estados financieros el 31 de diciembre del 2019, dice, se conoce el resultado de un litigio a favor de la empresa, la cual no había revelado ni provisionado por encontrar que era remoto un resultado favorable. La demanda ganada asciende a 9 millones de pesos. La empresa que pierde el juicio informa que producto del contexto actual solo podrá pagar el 50% de esta deuda en abril del 2020 y solicita que se le haga el ajuste correspondiente o la condonación. Entonces, inmediatamente, las mismas características del hecho económico nos están diciendo resultado del litigio, ya, la NIC 10 me dice, no, no es hecho ajustable, pero ¿cuál es lo otro que me pudiera dar la clave? Que no se había revelado ni provisionado nada al respecto. Entonces, la conclusión es que es un hecho no ajustable, solo se confecciona nota explicativa el 31 de diciembre del 2019, indicando la naturaleza del hecho y monto de lo ganado y la probabilidad de la incobrabilidad que se producirá este ingreso ganado. Ya, recordemos también que a diferencia de los egresos o de los gastos, los ingresos, yo no los puedo registrar como algo por cobrar. Los ingresos se registran en la materialidad cuando es cierto. Yo, acá es cierto, yo gané un juicio, pero el demandado, o a lo mejor a mí me demandaron y ellos, el demandado, demandante en este caso, pudiera salir desfavorecido, me indica que está en crisis económica y no va a poder pagar hasta el 50% de esa deuda, es decir, 4,5 millones, y lo que nosotros vamos a hacer
vamos a registrar las características del juicio que se ganó y cuánto es la probabilidad de cobranza de esa demanda. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? ¿Ya? ¿Y qué hubiese pasado si yo coloco que se conoce el resultado de un litigio que sí tenía provisión? ¿Ajusto o no ajusto? ¿Podría repetir la pregunta, profe? Disculpe. Mira, Creo que no. ya. Acá dice que se conoció el resultado del litigio, pero que no tiene una revelación ni provisión. Yo digo al revés. ¿Qué pasa si hay un litigio o un resultado de un litigio, pero del cual sí yo tenía una provisión? Si se hace el ajuste, pero ahora ya pasa como el pago ya, como el pasivo que se va a convertir, ¿o no? Yo creo Ya, que no pero se hace acuérdate que ajuste, esto profe. es un juicio que yo gané. Ah, usted ganó. Ah, ya. Entonces, como lo que me va a ingresar. Hasta que me pague. Si no me paga, entonces no hago nada. Pero ya se supo el resultado del juicio, pues. Eso está Claro, se diciendo el profe. ganó, Que ganó. pero el Pero hecho si de no que me pagó, no Pero te si se supo pagó, el resultado, ya te están diciendo un un valor activo fiable de lo que va a llegar. contingente. ya, es un activo contingente. Muy bien. Sí. Se convierte de una provisión, que era un pasivo, ¿cierto?, a un activo contingente, porque finalmente yo había provisionado que iba a perder parte del juicio y al final salió al revés, que yo gané el juicio. ¿Ya? Porque si provisioné es porque provisioné un gasto. Entonces lo que voy a tener que hacer es ir a ajustar ese gasto. Si hay posibilidad de reversar la provisión que se había hecho, la reversamos para eliminarla y registramos en nota todas las características del juicio. ¿Ya? Pero si yo no había hecho provisión y solo una revelación en las notas, yo lo que hago también, vuelvo a ajustar la nota explicativa y doy los fundamentos que correspondan, ¿ya? Pero lo que quiero que entiendan que en definitiva, cuando un hecho económico ocurre en este periodo de ajustabilidad y tiene una revelación o tiene un suceso pasado en los estados financieros anteriores, igual tendríamos que ajustarlo, ¿ya? Ojo con eso, porque puede ser de que el litigio se resolvió hoy día, pero yo sí había generado mi provisión antes. Pero si no ¿Profe? genero, dígame. ¿Y cómo yo puedo registrar, por ejemplo, si yo tenía calculado que sí iba a ganar? ¿Eso cómo se deja o no se deja Ah, lo registrar? que pasa es que si tú piensas y el abogado te dice que tú vas a ganar, solamente hay una nota explicativa. Nunca hay un registro contable, porque yo no me anticipo a registrar ingresos. Solo sí a Ah, reconocer ya, gastos, ok. ¿ya? Activo contingente. Es un activo contingente. Sí, muy bien, Carmen. Ya. Después dice que la empresa se detecta que la empresa no había provisionado las vacaciones de los trabajadores del periodo 2020, que ascienden a 12.600.000, y tampoco se había realizado un estudio de las indemnizaciones por los posibles retiros que se podrían presentar por los acontecimientos vividos en el último tiempo. Los expertos indican que es probable que se despida al 20% de los trabajadores y las indemnizaciones asumirían a un valor de 5 millones de pesos a pagar en 6 meses más y 7 millones y medio a pagar en el año 2021. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Primero, se detectó que hubo una omisión. No vamos a decir que es un error, porque un error sería el tema matemático, que registró mal, que cargó mal, que abonó mal. Aquí hubo una omisión. Se les olvidó provisionar las vacaciones, por lo tanto debemos corregir retrospectivamente. Y el tema de las indemnizaciones, tenemos indemnizaciones a corto plazo e indemnizaciones a largo plazo. Entonces, la conclusión sería, la empresa debe realizar las provisiones corto plazo y largo plazo para las indemnizaciones y para las vacaciones, y se deben ajustar en las fechas correspondientes al 31 de diciembre del 2019, además de dejarlo revelado en las notas explicativas. ¿Ya? Esa sería como la respuesta correcta a este hecho que ocurrió, que sería una omisión. Después dice el ¿Podría ser un poquito de zoom? Que se ve Ah, muy chiquitito.
Ahí, Sí, ahí sí, se ve ahí mejor. sí, ya. Ya después dice que los estados financieros se entregan a la gerencia con fecha 5 de enero, ya eso no tiene ninguna incidencia. Después, 10 de enero se entrega de la gerencia, se entrega al directorio, pero aquí hay otra cosa importante. Dice, se aprobó una nueva ley que modifica la tasa imponible sobre la renta de un 22%, pasa a un 20%. La utilidad arrojada por la empresa es de 9,5 millones y se había provisionado un monto de 1,800,000. Entonces, ¿qué dijimos recién? ¿Es ajustable o no ajustable? Sí, ¿Por qué? porque no puede haber omisiones, profesora, según la NIC 8. Ah, pero esta no es una omisión. Mira, se aprobó una nueva ley. Se cambia la tasa. Ya, no, entonces no, pues, no. Ya, y si estamos dentro del periodo de ajustabilidad, ¿por qué, aunque estamos dentro del periodo, no lo tengo que ajustar? No afecta al periodo anterior. No afecta al periodo anterior y dijimos que todas las leyes que se cambiaban o modificaban eran con efecto prospectivo, es decir, efectos futuros. Entonces yo lo que tengo que hacer, que este hecho no es ajustable y va a afectar al periodo que viene, ¿ya? Ahora, ellos habían hecho una provisión, porque recuerden que la utilidad del 2019, el impuesto a la renta se paga, ¿cuándo? En abril. En abril, ¿cierto? Por lo tanto, dice, la utilidad arrojada por la empresa eran 9,5 millones y se había provisionado un monto de 1,800,000. Entonces, si esta ley afecta para las rentas del año 2020, la provisión que se había hecho para el año 2019 tiene que quedar exactamente y esperemos el pago, porque lo acabamos de devengar al 31 de diciembre, vamos a esperar el pago que se hace en abril o en mayo. ¿Ya? Ojo con eso, porque no me puede afectar las rentas del año 2019, solamente va a afectar las rentas a partir del 1 de enero del 2020. Y aunque esté en el periodo de ajustabilidad, esto no lo va a afectar para el periodo 2019. ¿Ya? Acá viene otro. El 14 de enero, todavía estamos en el periodo de ajustabilidad, dice, se produce una baja en los valores de las acciones que la empresa posee en su patrimonio de un 25%. Las acciones ascienden a 12,000, valor nominal de 600 cada una. Ya. También lo dijimos. Expresamente la NIC 10 dice cualquier variación en las inversiones de las empresas, aunque esté en el periodo de ajustabilidad, no va a reflejar ajuste para el año que se está terminando. Ese es un hecho que hay que contabilizarlo el mismo día que ocurre, es decir, el 14 de enero del 2020 lo vamos a registrar. Ahí hay un error, después lo corrigen ustedes. Y el 15 de enero se aprueban los estados financieros por el directorio, por lo tanto, a partir del 16 de enero ya no vamos a ajustar nada al 31 de diciembre. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con aquellos que sí dije que íbamos a ajustar? Hacer los registros contables que correspondan y levantar las notas que expliciten y evidencien y fundamenten estos hechos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en un ratito. Ahora, después decía, el 17 de enero, un cliente notifica que ha entrado en cesación de pago porque se ha presentado su quiebra. La empresa tenía considerado una pérdida de deterioro de las cuentas por cobrar de un 10% sobre el total de ellas y la deuda del cliente cesado ascendía a 5 millones de pesos. También ocurre un incendio en la bodega principal y se quema el 40% de las mercaderías, cuyo valor libra ascendía a 17,600,000. La empresa tenía un seguro comprometido y se hacen las gestiones necesarias para la recuperación de estos dineros. Ya. Como estos hechos ocurrieron después de la aprobación de los estados financieros, son hechos no ajustables, pero las características que tienen, sobre todo el incendio, es importante, y lo que vamos a hacer se va a reconocer en el mismo minuto que ocurren, es decir, con fecha 17 de enero, reconozco la incobrabilidad del cliente y toda la baja de lo que se produce en las mercaderías con el incendio.
Ahora, ¿cuándo vamos? Perdón, ahí se reconoce en este momento, no afectará al 31 de diciembre de 2020, eso lo vamos a cambiar, tiene que decir 2019. Pero sí se debe revelar el estado financiero al 31 de marzo de 2020, indicando el efecto financiero y ajustar la estimación de incobrabilidad que corresponda. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es ir al estado financiero más cercano, y en este caso, el que viene más cercano es al 31 de marzo del 2020. ¿Ya? Ahora, Profesora, dame, tengo una duda en dígame, cuanto al cliente que me quedó debiendo. ¿Cuándo ¿ya? yo ajustaría? El día que se cumpla la fecha y el cliente no me pague, porque puede que sí me pague aunque se haya ido a la quiebra, ¿no? No, ¿Cuándo pero si sería? él, ya, lo que pasa es que aquí también hay un criterio de conservador y un criterio. Si el 17 de enero él te notifica que se va a ir a la quiebra, todos sabemos que aquel que se va a la quiebra, la jerarquización de pagos, generalmente los primeros debieran ser los proveedores, que sería en este caso la empresa. Pero generalmente dentro de los proveedores también hay una jerarquización y puede ser que aunque él quiera pagar, no nos alcanza a pagar. Y por eso dice que en definitiva esa estimación de incobrabilidad que había hecho la empresa ya es real, pero más encima, como cesó, dice, ha cesado, la deuda del cliente cesado ascendía a 5 millones de pesos, es decir, cesó los pagos, ya no te va a pagar. Ahora, tú lo castigas como cliente, pero puede ocurrir que en el futuro te pague, pero eso tú lo ingresas como un ingreso recuperado. ¿Ya? Pero en este minuto, teniendo la información de que el cliente se va a la quiebra, entró en cesación, dice, ha entrado en cesación de pago. Ahora, si te hubiese dicho que hay alguna probabilidad que después de la quiebra, con el síndico de quiebra, se produzca un pago, se tiene que decir más o menos cuánto podría ser la recuperabilidad, para que tú lo dejes allí pendiente todavía y no castigues la deuda total. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ya, profesora, gracias. Ya. Profe, Dígame, Valentina. que yo tengo otra duda con el tema de cuándo se ponen las notas explicativas. Por ejemplo, en el caso del incendio, em, por ejemplo, si el incendio ocurrió el 15, Ya, ¿qué ocurrió el, aquí? ¿Ya? el 15 de, claro, o el 14, pero ahí yo las notas explicativas las pongo en las del periodo de 2019, Sí, en sí, esas porque notas, tú, y si fue después, si fue por ejemplo, como en este caso, ahí las agrego en el de marzo. el de marzo, porque está cerrado ya el estado financiero. Ah, ya, ¿Ya? ok. Esa es como la idea, porque, claro, yo tengo un hecho que no es ajustable, pero es un incendio. Yo se lo tengo que comunicar a los usuarios. Lo que yo te decía, ahí imagínate, son 17.600.000 que se quemaron y bajaron en un 40%. Por lo tanto, los activos, tus inversiones bajan en un 40%. Y eso significa que el patrimonio también va a bajar en el 40%, producto de que el patrimonio es la diferencia entre los activos y los pasivos. ¿Ya? Claro, es que mi duda quedaba como porque Ah, sí, igual quedaba registrado como en el año anterior, diciendo que sí, pasó, por ejemplo, el 14 de enero, a lo mejor igual había que darlo en las notas de marzo por haber sido del año ya 2020. ya. Ahora, es un hecho importante, pero la NIC 10 expresamente te dice que si es un incendio, tú lo vas a registrar en la fecha que ocurra, pero en la nota del 31 de diciembre de 2019, como no se han cerrado los estados financieros, evidéncialo, enúncialo. Ah, ya, ¿Ya? profe. Ahora, a lo mejor no hiciste tampoco la obsolescencia de las mercaderías. Si está dentro y te dan antecedentes y tienes antecedentes para poder hacer la obsolescencia, podrías hacerlo. ¿Ya? Profe, ahí también me surgió una duda ahí con respecto a lo que decía la compañera Dígame. Valentina. Por ejemplo, si acá como en la línea de tiempo dice se celebra la junta directiva y no sé, justo ese día la mala suerte que ahí fue el incendio, que no ¿Ya? sé, pues el 20 de enero. Igual debo dejar registro de ese incendio en los estados financieros del 2019 o ya lo acerco ya para lo del 2000, primer trimestre Ya. del 2020. Ya, Daniel. Aquí hay
dos cosas importantes. Una es el directorio y la otra es la junta directiva. La junta directiva se celebra para definir el monto de la utilidad y de los dividendos. Pero quien me tiene que aprobar para la emisión es el directorio, que es el presidente, los miembros, que son poquitas personas. La junta directiva celebra y llama a todos los socios a convocar. Ese no es el momento de tomar decisiones de los estados financieros, solamente se va a tomar decisiones sobre la utilidad y los dividendos a repartir. Pero en el caso que fuera, ya que no fuera el directorio, porque tal vez me equivoqué y leí eso ahí mal, sino que fuera la junta directiva. O sea, no la junta directiva, que se aprueben los estados financieros y se aprueben el 12, el 10, no sé, y ¿Ya? el incendio pasó el 20 o a fines de enero. Lo mismo, sigue siendo igual, o sea, se registra en 2019 como nota. Como Y nota, no vas a poder registrarlo como nota en el Porque 2019 ya está porque los cerrado estados ese. financieros están cerrados. Solamente va en nota un incendio cuando esté dentro del periodo de ajustabilidad. Esa es la diferencia. Este incendio hubiese ocurrido el 14 de enero, tú lo evidencias en nota. Como ocurrió después del 15 de enero, tú lo registras el 17 de enero cuando ocurrió y lo vas a llevar a nota en el estado financiero más cercano, que es el del 31 de marzo. Eso es lo que tienes que hacer. no, parece que la cabeza no me funciona ya. Ya. Me confundo. Antes del Voy a 14, ver el video después, profe. yo Ya. también, No estoy computando. profesora. Carmen, dígame. Entonces, tenía que ser aprobado por el directorio, no Por necesariamente por el la directorio, sí, no la Junta. por el directorio. La Entonces, Junta antes se del reúne 14, para otros aspectos, no para aprobar los estados financieros. Ya están aprobados, porque si no, imagínate, pues, se pongan a discutir de la utilidad y los activos, no termina nunca esa reunión. ya, entonces es que el incendio ocurriría el 14, registro. ¿Sí? ¿Estamos bien, Revelo en la profesora? nota. Revelo en la nota, porque un incendio, expresamente la NIC 10 dice que no es hecho ajustable. Ah, ya. ¿Ya? Eso me tengo que- Ahora, yo lo que te digo, que si tú tienes una provisión de obsolescencia, que no es el caso porque no dicen, tampoco hay un reconocimiento del deterioro, ahí es distinto. Porque a lo mejor, si yo estoy dentro del periodo y se me presenta este tema del incendio y es evidente que la provisión que yo había hecho del 10% va a subir a un 40%, voy a ajusto la obsolescencia que tenía de las mercaderías nomás. ¿Ya? Pero este hecho ya ocurrió fuera, así que ya ocurrió fuera y lo único que me queda es registrarlo el 17 de enero y hacer la nota explicativa el 31 de marzo del 2020. ¿Ya? Ya, gracias. Ahora me cayó, profe. Ya. Miren los ajustes. Como son al 31 de diciembre del 2019, ¿qué hago yo? Cargo gastos. Esa es la diferencia cuando yo puedo ajustar a lo mejor, por ejemplo, un error del año 2018, que yo lo hubiese detectado en este minuto, lo ajusto en el año 2019, pero no va a gastos, sino que va a resultado acumulado. En este caso, como yo puedo intervenir los estados financieros del 2019, cargo mi gasto por 12.600.000 y genero la provisión de gastos de vacaciones. ¿Ya? Y la otra omisión que se había hecho era por las indemnizaciones por año de servicio. Cargo gastos por indemnización año de servicio, aprovisión gasto por días corto plazo, por los 5 millones para lo que se va a pagar en el 2020, que era el 20% de los trabajadores aproximados, y para el año 2021 lo llevo a largo plazo, los 7,5 millones. Por ahí parece que tengo unos errores de fecha, pero los puedo arreglar. Profe, Dígame. pero no que esto de las vacaciones había pasado después de ella, que ya estaban cerrados. Ah, no, mira, fíjate, No, me aquí equivoqué. está. Las Ese de vacaciones ahí ya. ocurrieron el 4 de enero. Sí. ¿Está bien? Y el otro que tenía que ajustar era... se me desapareció. Parece que lo tengo pegado como imagen. Sí, ya, eso después lo arreglamos. Ya, entonces estaba aquí y estos son los ajustes. Entonces vuelvo a repetir, los ajustes afectan, en este caso, los resultados, los gastos del año 2019
y los pasivos a corto plazo y largo plazo, o corriente o no corriente, de las vacaciones y las indemnizaciones por año de servicio relacionadas con la provisión. ¿Ya? Y esos ajustes sí hay que hacerlos. Y además, bueno, arreglar las notas y todo, porque los otros casos eran hechos no ajustables, a pesar de que estaban dentro del periodo de ajustabilidad, pero porque expresamente la NIC 10 lo menciona. ¿Ya? Voy a dejar de compartir aquí. Y eso sería en cuanto a lo que nos había quedado pendiente de revisar. Ah, ¿Qué? Daniel no vi la de la Gisela, pero alcanzó atrás, ya. Dígame, Valentina. Sí, ¿Cómo cierto. se llama ese archivo que estábamos viendo que yo no lo encontré? Ah, dice clase 13 de... No, clase 10 de enero. Pero se los voy a volver a subir porque los voy a tener que corregir. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ya. Consultas. ¿Alguna consulta, alguna duda? Vuelvo a insistir. En la medida que vayan estudiando y si les surgen dudas, escríbanme nomás un correo y ahí lo vamos compartiendo con sus demás compañeros. Yo a la profesora Ingrid le voy a pedir que me haga algunos ejercicios, modelos para la prueba. Yo ya tengo como unos 10 y le voy a pedir otros a ella. Por supuesto que no es igual a la prueba del día porque el día ya la tomó el lunes, pero el estilo es la misma prueba, ¿ya? Pero no le tengan tanto miedo si no es tan difícil. Pero la idea es que se saquen una buena nota para que puedan subir promedios y salgan aprobados y no tengan que dar examen final. Y se puedan ir tranquilamente a enero a terminar otras asignaturas. ¿Ya? Nos queda harto todavía. Siento que el tiempo se nos hizo nada con los feriados de entre medio por ahí y todavía nos faltan esas dos evaluaciones. Yo la evaluación ya del 1 de diciembre digo ya está lista ya. ¿Ya? Tienen la próxima semana también para estudiar. Así que no sé si tienen alguna otra consulta, alguna duda. Profe, es que yo tengo una duda en cuanto al trabajo, al mapa. Es que, por ejemplo, a mí me tocó el tema normas aplicables a las cuentas de resultados en cuanto a los ingresos, pero no entiendo cómo el enfoque que hay que dar. Ya, a ver si les sirve la explicación para todos. ¿Tú vas a hacer mapa mental o mapa conceptual? Yo creo que mental. Ya, entonces si es mental, el mental toma una forma de árbol, ¿cierto? Sí, Y que tú vas a hacer el ramaje. Entonces, el tronco tienes que colocar que son los ingresos. Y sugiero que repartan las ramas. En un lado hagas lo que corresponda a NIC SP y en el otro lado a Full IFRS. Y por lo tanto, haz que esas ramas se junten y haz la comparación y levantas como una flor, por ejemplo, la diferencia o lo más significativo. Hoy día nosotros escuchamos a don Luis y dijo que las diferencias no eran muy significativas. Por lo tanto, por ejemplo, en el tema de la reevaluación de las propiedades planta de equipo, no sé si a alguien le tocó acá. La diferencia que tenemos que la Contraloría dijo que el método a utilizar era el costo, en cambio nosotros en Full IFRS tenemos costo y reevaluación. Ahí hay una diferencia. Después nosotros vamos al reconocimiento. Ya, supongamos estamos en los ingresos. ¿Cómo se reconocen los ingresos bajo las NIC SP y cómo se reconocen los ingresos bajo las Full IFRS? Recuerda que tienes objetivo, alcance, algunas definiciones, reconocimiento inicial y posterior y revelaciones. Tienes como 5 criterios de comparación. Entonces, ya sabes que tienes, ¿entiendes? Siempre guíate por la norma.
objetivo, alcance, algunas definiciones que sean importantes. En una de esas las definiciones las dejas plasmadas como base y a partir de ahí generan las diferencias. ¿Ya? Ahora, Ya, cuando profe. es conceptual, la verdad que se van levantando paralelamente también, parte de arriba hacia abajo, y va abriendo todas las bifurcaciones posibles y va haciendo los nexos y los conectores, el por qué, el para quién, ¿ya? Pero lo importante es que yo te voy a mirar el árbol y voy a decir, acá están las NICP, aquí están las full IFRS, y voy a ver una conexión de repente y va a aparecer una diferencia, una similitud. Ese es como es más gráfico, tampoco puedes colocar tantas palabras. Uno podría tener Sí. un lado B del mapa donde van explicando cada una de las cosas, pero ¿qué sentido tiene un mapa? Que cuando Como una simbología, una cosa así. claro, se entienda que hay diferencias en el reconocimiento o en algunas definiciones puntuales o en las revelaciones. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Alguien más? Ya. Si no hay más consultas, llegaríamos hasta aquí y nos estaríamos viendo, ya sea por email, si no, el 1 de diciembre en la evaluación. Recuerden que siempre yo los voy a citar, les explico la prueba, después se van al aula y comienzan la evaluación. Y ahí yo estoy pendiente hasta que terminen. Yo creo que más de 2 horas no van a estar, pero igual les voy a dejar 2 horas y media para la evaluación. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. Gracias. Entonces, muy buenas noches y nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, Buenas chicos. noches, profe. Chao.